Hebreos capítulo 5. No, nos vamos a ir hasta el 5 porque el 4 ya está publicado. El 4 ya lo publiqué. ¿Qué no estaban ustedes en el 4? ¿Dónde estuvieron? ¡Qué barbaridad! El 4 ya está publicado, ya está ahí en la página. Entonces hoy nos saltamos al 5. Y esta carta es una carta dirigida a el pueblo hebreo, el pueblo escogido, que andaría en el exilio y que estaría en el exilio, pues por momentos con peligro de perder la esperanza, con peligros de perder la fe, y ese es el propósito, de que nos ayude a mantenernos firmes, sin fluctuar en nuestra esperanza, en nuestra confianza. Y mientras estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, es muy propicio, es muy adecuado estar estudiando esta carta que nos ayuda a saber cómo conducirnos, cómo comportarnos y sobre todo cómo creer en estos tiempos de exilio. ¿Ok? Así que bueno, vamos ahí al capítulo 5. En el capítulo 1 se nos habla acerca de la preeminencia del Mesías, la preeminencia del Hijo como la última palabra del Señor. Dios dio su última palabra. Dios ha hablado de muchas maneras, pero en el capítulo 1 nos habla de que su última palabra fue su Hijo. Él es a quien le entregó toda potestad, toda autoridad, por cuanto su Hijo es quien tiene toda autoridad y toda potestad. Entonces, en el capítulo 2 se nos dice que no volvamos atrás, que no nos vayamos a apartar de la revelación que Dios nos dio a través de su Hijo. En el capítulo 3 continúa con el mismo tema de no volver atrás. El capítulo 3 lo titulamos No vuelvas atrás, segunda parte. El capítulo 4 nos habla acerca de la importancia de entrar en el reposo, de que no nos vaya a suceder lo que le pasó al pueblo de Israel, de que muchos salieron de Egipto, pero ¿cuántos entraron? Un pequeño remanente. Entonces, que tengamos cuidado de no deslizarnos y no sea que no entremos al reposo que todavía está anticipado, que todavía está prometido. Aún no, el pueblo de Israel aún no ha entrado al reposo, está por entrar. ¿En qué consiste el reposo? Entrar a la tierra prometida, entrar al reinado final, a la redención final. Y en el capítulo 5 va a empezar a desarrollar el tema del culto en el tabernáculo celestial. Nos va a empezar a hablar del sacerdocio eterno, del sacerdocio del orden de Melquisedec. Y vamos a titular este capítulo Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Ese va a ser el título de este capítulo, Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Y comienza por decirnos qué es un sacerdote. Verso 1, porque todo sumo sacerdote, sumo es máximo, gadol en hebreo, sacerdote es Cohen, el máximo, el mayor sacerdote, Cohen agadol, Cohen el mayor, el más grande, porque todo Cohen agadol, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es constituido a favor de los hombres. ¿Cuál es el propósito del sumo sacerdote? El sumo sacerdote es un representante de Dios ante los hombres. El sumo sacerdote lleva a cabo una segunda función. Lleva una función de representar a Dios ante la gente. Él representa a Dios ante la gente y Él representa a la gente ante Dios. Entonces es una labor como de puente. Es alguien, por decirlo así, alguien encargado de construir puentes. Construir puentes entre la gente y entre Dios. Así que eso es lo que hace el sumo sacerdote. Se constituye a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que satisfaga la justicia divina. ¿Cuál es la definición académica de justicia? ¿Alguien sabe? Si tú buscas en un diccionario la palabra justicia, ¿qué significa? ¿Cuál es una definición breve, básica de lo que es justicia? ¿Qué es justicia? Exactamente. Justicia es la virtud
de darle a cada quien lo que merece. Eso es la justicia, darle a cada quien lo que merece. Así que la justicia divina demanda que el que la hace, la paga. La justicia divina demanda que el que peque, muera. El alma que pecare, morirá. Entonces, la justicia divina requiere que se pague lo que se debe. Cuando una persona peca, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se pierde cuando un ser humano creado a imagen de Dios, creado inocente, y el ser humano peca? ¿Qué se perdió? Se perdió un ser humano inocente. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si se pierde una vida inocente, entonces, ¿le podrás regresar al Señor una vida culpable? No, le tienes que devolver una vida inocente. Si a ti te prestan un Mercedes-Benz del año y lo chocas y luego dices, bueno, mira, no te voy a regresar el Mercedes-Benz, pero mira, este bocho modelo 65 está buenísimo, mira, no te va a fallar. ¿Eso será justicia? Eso no es justicia, es una injusticia. Tienes que regresar exactamente lo que destruiste, ¿no? Entonces, aunque Dios perdone, o aunque la persona te perdone el daño, de todos modos alguien tiene que pagar lo que se perdió. En el caso de la vida inocente que se perdió cada que tú y yo pecamos, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién recupera la inocencia de tu vida? ¿Quién la puede recuperar? Yeshua. Esa era la función de los sacrificios, de las ofrendas. No era en sí que el animalito era el que iba a pagar los pecados, era simplemente un medio didáctico para demostrar que el pecado tiene que ser castigado y que tiene que venir un derramamiento de sangre y que tiene que venir muerte. ¿Por qué el derramamiento de sangre? Porque la vida está en la sangre. La vida de todo ser está en la sangre. ¿Okay? Lo que nos hace estar vivos, respirando, hablando, ¿qué es? La sangre que circula por nuestro cuerpo. En el momento que esa sangre se derrama, ¿qué se está derramando? Cuando una persona se está desangrando, ¿qué se le está saliendo? Se le está saliendo la vida. Entonces, es simplemente un medio simbólico, didáctico. Se está derramando la sangre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este animalito? ¿Se está muriendo? ¿Qué está sucediendo? Se le está derramando la vida. ¿Por qué se le está derramando la vida? Por el pecado. Por su pecado, no, ahí está el principio de la sustitución. La muerte de un inocente. ¿Por qué? Por cuanto el culpable ya no tiene manera de recuperar la inocencia, entonces se ofrece un chivo expiatorio, se ofrece a alguien inocente que su martirio provee expiación por lo que se hizo. Y esto es algo que podría sonar un poco extraño. Es uno de los argumentos y es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, lo hemos mencionado. Uno de los argumentos en contra del sacrificio de Jesucristo dentro de la doctrina judía es que Dios jamás demandó un sacrificio humano, que están prohibidos los sacrificios humanos. La Torah no permite sacrificios humanos. Entonces, un argumento en contra de la fe cristiana de parte del judaísmo es, no, eso de que el sacrificio de Jesús, eso expía por los pecados, eso es en contra de la Torah. Dios no acepta sacrificios humanos. ¿Cómo le responderías? Yeshua, el sacrificio de Yeshua no fue un sacrificio humano así tal cual como el de los caníbales que sacrificaban a alguien, o el de los aztecas, o esos que mataban a alguien en contra de su voluntad. Lo que hizo Yeshua no fue un sacrificio en sí, sino fue un acto de martirio, una ofrenda voluntaria. No lo llevaron a la fuerza. Él voluntariamente se ofreció como un mártir. Y eso es algo totalmente respaldado por el judaísmo. En el libro de oraciones, lo hemos mencionado, en el libro de oraciones, el Sidur, se menciona como expiación la aquedá, la atadura de Isaac. Cuando Isaac estuvo dispuesto a ser ofrecido en holocausto, ese hecho se utiliza en el libro de rezos judío para decir, Señor, por los méritos de Isaac, perdónanos, porque él se ofreció voluntariamente. Es como que alguien, y eso Dios lo acepta, alguien puede ir en nuestro lugar a pagar
por una condena que nosotros tenemos. ¿Sí? Eso es válido. Como exactamente lo que hizo Moisés, de que dijo, no los borres a ellos, cuando estuvo Dios a punto de arrancarlos a todos, de destruirlos, dijo, no, Señor, arráncame a mí, bórrame a mí y perdónalos a ellos. Ese es un acto de martirio, es un acto en el que Él se ofrece, ¿ok? Exactamente, que Ezequiel, aunque Ezequiel y todo lo hicieron de manera simbólica, quien realmente lo llevó hasta el máximo punto fue Yeshua. Todos los que hicieron los demás fue simplemente sombras de lo que había de venir, ¿no? En el Talmud también se habla, en el Talmud dice que si, el Talmud es un libro de la tradición oral judía, en el Talmud dice que si las cenizas de la vaca roja, de la vaca lazana, pueden expiar los pecados, también pueden expiar los pecados la muerte de un justo. Eso está escrito en el Talmud. Así que cuando alguien te diga, oye, no, los sacrificios humanos no son aceptables, puedes mencionar sí, pero en el Talmud dice que la muerte de un justo hace expiación. Entonces ahí está documentado. Y es justamente aquí lo que está hablando acerca del sumo sacerdote, que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que el sumo sacerdote tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque su propia debilidad le muestra que tiene que ser paciente con todos. Es un principio que tenemos que aprender. ¿Por qué ser pacientes para con los demás? Aquí se nos acaba de decir. ¿Por qué debemos ser pacientes con los demás? Porque también nosotros somos débiles. Lo único que justificaría el que nos impacientemos con los demás, lo único que justificaría que le subamos el tono de voz a los demás, es que nosotros seamos perfectos. Entonces, como no somos perfectos, pues entonces tenemos que ser pacientes para con todos. ¿Por qué? Porque con la misma medida que medimos, seremos medidos. Y el verso 4, ahí señálalo en tu Biblia, porque aquí viene un principio muy importante acerca del ministerio, acerca del llamamiento. Hemos estado hablando acerca del llamamiento que recibimos. Y en el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, la honra del llamamiento del sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Se acuerdan qué pasó con aquellos que se rebelaron y que le dijeron, ¿por qué Moisés y por qué Aarón? ¿Por qué siempre Moisés y Aarón? ¿Por qué no nosotros también? Dios también nos puede hablar a través de nosotros. Y que Dios les dijo que trajeran ahí las varas, y que la vara que iba a florecer, esa iba a ser la vara que Él había determinado, que iba a confirmar. ¿Qué le pasó a los que se opusieron? ¿Qué les pasó a los que dijeron, no, también yo quiero? En los que se quisieron autollamar, ¿qué les pasó? ¿Se acuerdan qué les pasó? ¿Pero cómo perecieron? ¿De qué manera? Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Entonces es gravísimo jugar con la gloria de Dios, es gravísimo. Entonces es gravísimo el autollamarse, el decir, no, pues es que yo desde ahora yo decido que ahora yo voy a empezar a enseñar. Bueno, pues hazlo. Y ya el Señor confirmará tu llamado. Pero esto es algo que no se me ocurrió a mí. O sea, de verdad hay veces que, y ustedes lo saben, y no quiere decir que en todo sentido no quisiera servirle al Señor, pero hay ciertos elementos del llamado que he recibido de parte de Dios, que hay veces que lo veo tan complicado, que lo veo de tanta oposición, y sobre todo en ciertos ámbitos tan incluso peligroso para mi familia, para mí. Ha habido momentos en que yo, antes de decir algo, empiezo a pensar, ¿y esta grabación a quién le va a llegar? ¿Y quién la va a oír? ¿Y qué tal si la oyen? ¿Y qué tal? Ay, mejor esto no lo digo. Mejor me pongo a dar cursos de matrimonios. Mejor me pongo a dar
me voy ahí a dar, contar historias, a dar cursos de motivación, cualquier cosa. Hablo de psicología, de otra cosa. ¿Por qué me pusiste a hablar de la Gran Ramera? ¿Y por qué me pusiste a hablar del Islam? ¿Y por qué me pusiste a hablar de la religión? Ay, Señor, ¿por qué me metiste a hablar de temas tan controversiales? Y hay veces que realmente no quisiera estar haciendo esto. Pero, finalmente, ay de mí si no lo hago. ¿Por qué? Porque ustedes creen que soy indispensable o Amishav es indispensable. ¿Qué pasa si yo dejo de hacerlo? Pues el Señor llamará a alguien más. Entonces, Dios no está interesado en sí, en el ministerio, en todo esto. Finalmente lo va a hacer y les aseguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero Él está interesado en cada uno de nosotros. Así que, ¿cuál es el principio que aprendemos en el versículo 4? Nadie toma para sí la honra o el llamamiento. Nadie lo toma para sí. Es un llamado que Dios da. Él es el que hace el llamamiento y cualquiera que sea tu llamamiento específico, es decir, ¿qué es eso que está sonando? Es como un ventilador o algo así que... ok. Perdón. Es que me tiene con una parte de mi memoria RAM en ese sonido y aquí me es difícil concentrarme. Ok. Entonces, el llamamiento, todos tenemos un llamamiento. Todos estamos llamados a un ministerio que es general. ¿Cuál es el llamamiento al que todos tenemos que acudir? El llamado de la reconciliación. Todos tenemos que buscar reconciliar a los hombres con Dios, unos con otros. Todos estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Ese es un llamamiento general, ese lo recibimos todos. Pero el llamamiento de una función especial en el cuerpo del Mesías, en este caso, pues el llamamiento sacerdotal, pues ese lo tenía Aarón, pero aquí te tengo una buena noticia, y es que tú y yo también hemos recibido un llamamiento sacerdotal. Solamente hay 3 grupos de personas o 3 personas que recibieron 3 llamamientos simultáneos: reyes y sacerdotes. Hay 3 personas que recibieron, estos 2 llamamientos al mismo tiempo, porque en la época de las Escrituras, en la época de los reyes, de los profetas, en la época que se escribió la Biblia, una función era la del rey y otra función era la de los sacerdotes. El rey no podía hacer la función sacerdotal. ¿Se acuerdan de un rey que le pasó cuando trató de meterse al templo y presentar el incienso? ¿Se acuerdan qué le pasó a ese rey? Se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque se llenó de orgullo, quiso el presentar ahí el incienso y se llenó de lepra. Entonces no se podía hacer así. O era rey o era sacerdote. En el caso de Yeshua, era rey y era sacerdote. Hay otro personaje que también era rey y sacerdote. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Melquisedec, rey y sacerdote. ¿Y quién más? ¿Quién más? No, rey y sacerdote. Rey, no juez, rey. Rey y sacerdote, solamente 3 personas o individuos: Melquisedec, Yeshua y nosotros. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, llamamientos específicos dentro del cuerpo del Mesías. Dice en la carta de Pablo a los Efesios que Él constituyó a unos como profetas, a otros como apóstoles, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. O sea, son 5 funciones dentro del cuerpo del Mesías y no hay cosa más difícil, y entre más pasan los años más me doy cuenta y más lo compruebo. No hay cosa más difícil que tratar de ser algo para lo que el Señor no te llamó. No hay cosa más difícil. Es muy difícil chiflar, comer pinole y ¿qué otra cosa? Y cantar al mismo tiempo, no se puede. Es muy difícil batear, ser catcher, pitcher, todo, o sea, no se puede. O sea, tienes que
al principio tú entras en el ministerio y como que le haces de todo, pero a medida que va pasando el tiempo, como que se va haciendo más específico tu llamamiento y te vas dando cuenta que no puedes hacerla de todo. Una de las principales causas de que muchos se queman y ya se agotan y ya no pueden más es porque la quieren hacer de todo. Entonces tiene que llegar un momento en que tú tienes que orar y pedirle al Señor y Él te lo va a ir mostrando. Él es tan fiel y Él me lo ha estado mostrando en estos últimos meses. Me ha estado mostrando de manera específica. ¿Sabes qué? Enfócate en una sola cosa. No te creé con suficiente memoria RAM para hacer ni siquiera dos cosas a la vez. Ni siquiera soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Y si no, pregúntenle a mi esposa. No puedo estar pensando en una cosa y al mismo tiempo que ella me esté preguntando otra vez. No puedo, mi mente no me lo permite. Ustedes las mujeres sí son muy buenas en eso, pero yo no puedo. Entonces, tenemos que empezar a definir, y es creo que un muy buen tiempo para definirlo, sobre todo los que ya tienen algunos años en la fe. Empezarle a preguntar al Señor, Señor, específicamente tú para qué me llamaste. ¿De qué manera te puedo servir mejor, Señor? Y empieza a invocar su nombre, empieza a preguntarle, y que llegue el momento en que tú y yo podamos decir lo que Pablo dijo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, así dijo. Pablo, apóstol, Pablo Shaliach. Pablo llegó un momento en que entendió que su función era andar de lugar en lugar, viajando, y no crean que es tan agradable. En aquella época andar en naufragios, andar en el desierto, andar de un lugar a otro con desvelos, o sea, todo eso de andar de un lugar a otro es bastante, bastante complicado. Así que no lo hacía por gusto, lo hacía porque él llegó a un punto en que dijo, este es mi llamamiento. Y les aseguro que si Pablo no hubiera hecho eso, ¿ustedes creen que tendríamos todo el material y todas las experiencias que él vivió? No. Pero ¿qué es lo que nos permitió a nosotros tener todo lo que él hizo? El que llegó a un punto en que dijo, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por voluntad de Dios. Así que, sea lo que sea que estés haciendo en este momento en tu vida, que no sea que digas, Fer, mecánico, o Fer, vendedor de bolis, o Fer, lo que sea, por voluntad de Gina. No, o por voluntad de Fer, o por voluntad, no. Que cualquier cosa, a lo mejor sí, a lo mejor es la voluntad y ya entonces ya con gusto, con alegría, Fer, vendedor de estas cosas, por voluntad de Dios. Y entonces, cuando encuentres la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser uno de los distintivos? Que a lo mejor no te va a estar yendo tan bien, pero por dentro vas a tener un gozo y una satisfacción y una alegría de que sabes que para eso naciste. Que sabes, esto es mi función. A lo mejor no siempre te va bien, no siempre están todas las cosas color de rosa, pero tú sabes que para eso naciste. Algo en tu interior te dice, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Así que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se glorificó a sí mismo. Recuerda ese principio. Jóvenes, recuerden ese principio. Cuando te inviten a un banquete, cuando te inviten a una boda, a un lugar, no trates de buscar los primeros lugares. No trates de presidir. No trates de... Les voy a decir como un amigo me decía, cuando llegaba alguien y es bueno ser muy acomedido, eso es buenísimo, pero es diferente ser muy acomedido a llegar a tratar de brillar, llegar a tratar de organizar y de así que, a ver, todos cuádrense y ahora yo les voy a decir. No llegues con esa actitud. ¿Por qué? Porque mejor es que seas súper acomedido en silencio y que nadie vea lo que estás haciendo. Y que un día te digan, oye amigo, wow, ya veo que en silencio, sin hacer tanto alboroto, tanto rollo, estás ahí calladito, sirviendo. Ahora sí, amigo, ahora sí, pásate para acá. Que no sea al revés, que no sea que llegues a tratar así de brillar y que llegues a tratar de sentarte en los primeros lugares, te digan, oye amigo, bueno,
ese es tu lugar, y acuérdate que ese es tu lugar, amiguito. Y entonces vas así todo, sintiéndote todo ridículo, ¿no? Entonces, calladito, ¿cómo dice ese dicho? Calladito te ves más bonito. Porque hablar todo mundo queremos y todo, pero eso es una cuestión que el Señor lo va a confirmar. Entonces, no te precipites en llegar a querer presidir. Hazlo con calma. En la juventud, uno siempre quiere y a veces uno busca esos lugares. Pero va a llegar el momento, y te lo garantizo, que vas a empezar a ya no querer estar en esos lugares. Entonces deja que sea el Señor. ¿Por qué? Porque una vez que tú te autolevantas, entonces tú te vas a tener que autosostener. Y que Dios nos libre de crear un imperio y luego tratar de sostenerlo nosotros solos. Así que el Mesías tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuál es la función del sacerdote? Ser un siervo, ser un servidor. Sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, que no sean tus labios los que te alaban, que sean los labios ajenos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está esto? Salmo 2:7. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Les iba a decir el dicho de un amigo, ya no se los dije, les voy a decir como decía un amigo que tenía también una congregación y que típico que llegaba alguien que quería empezar a tener un puesto de liderazgo en el lugar y empezaba a querer hacer muchas cosas, y mi amigo así nada más bromeando decía: no produzcas, brother, no produzcas. O sea, entonces tú no eres productor, o sea, calma. Entonces, Yeshua recibió el llamamiento, la potestad, la unción, la autoridad, etcétera, etcétera. ¿De parte de quién? De parte de su Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se dan cuenta por qué fue oído? Por su temor reverente, por sus ruegos, por sus súplicas, por su clamor. O sea, él se humilló hasta lo sumo. Él pagó el precio para ser exaltado. Pagó un precio. Hay un precio, hay un proceso para llegar a ese llamamiento de la exaltación. Y en este mismo tema de autoproclamarte y autoquerer ponerte, bueno, tú puedes notar la actitud de una persona. Y dice un proverbio también que una característica del sabio es que el sabio permanece callado. Que el necio se hace evidente cuando uno es necio, cuando quiere hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces dice: el sabio guarda silencio. También se dice en el judaísmo: el que sabe no habla y el que habla no sabe. Así que cuidemos, ¿sí? En este mundo y en esta época que vivimos, y sin duda todos los que les gusta navegar por internet se dan cuenta cuánta gente hay tratando de empezar su ministerio de enseñanza. ¿Cuánta gente hay ahí tratando de enseñar? ¿Cuánta gente hay que están diciendo: yo te enseño? Ahí de repente veo, y bueno, pues me encantaría tener todo el tiempo del mundo ahí para estar las 24 horas del día en el internet, en la red social que tenemos, pero a veces me consuela hasta cierto punto, porque ya después ya no tanto, de que veo que en el chat siempre va a haber maestros. Ahí en el chat de la red social siempre hay maestros que ya están ahí dirigiendo y están dando sus comentarios y están poniendo sus links para sus propios redes sociales, para sus propios grupos. Y ahora ya surgieron un montón de grupos de este tipo.
Y todo el tiempo mandan ahí, ay, ya también yo tengo clases, ya también abrí mi parroquia o mi grupo, ya vénganse para acá. Entonces, y luego empiezan ahí, lo que es curioso, y alguien hace poquito aquí me dice, oye, dice, ¿no tienes alguien que esté ahí como que reprendiendo a estos que están ahí metiendo sus enseñanzas? Dice, porque luego se meten al chat de Amishab para estarte criticando y diciendo que no están de acuerdo contigo y no sé qué, y que no, tú estás mal en tal y tal cosa. Y entonces así como mucho celo, ¿no? Y yo nada más digo, si yo me pusiera así, yo me tomara todo el tiempo para estar ahí contestando todos los mails y los mensajes que me llegan, pues olvídalo, o sea, ya no tendría tiempo para estudiar. Pero entonces esta persona con mucho celo me dice, bueno, ¿me dejas defenderte? Dije, bueno, ok, ya defiéndete. Dile, mira, ¿para qué te desgastas? Y porque a veces algunas personas se ponen a discutir ahí con los del chat. Entonces digo, ¿qué desgaste de tiempo? ¿Qué desgaste de tiempo de meterte a otro grupo a defender tus posiciones y a atacar? ¿Qué desgaste de tiempo? ¿Por qué no mejoras tu red social o tu grupo y tú enseñas lo que tú quieras? Y ya no tienes que estar gastando tiempo y horas ahí diciendo en lo que está mal el que hizo la otra red social. Haz tu propia red social. O sea, el internet es libre, todo el mundo se puede hacer sus redes sociales. Entonces, haz tu red social, enseña. Y pues ya que el Señor te respalde y te confirme si esa palabra está viniendo de Él. Él te lo mostrará. Él te lo va a demostrar. Entonces, pues bueno, vemos aquí la actitud tan diferente del Mesías que Él ganó. ¿Cómo ganó la batalla el Señor? ¿Cómo ganó esa batalla? Y es muy fácil ganar la batalla. Eso es muy fácil, en Facebook poniendo estos están mal, yo soy el único que está bien, mira todos estos que están y mira son bola de mentirosos, yo estoy bien, sígueme a mí. Eso está facilísimo, eso cualquiera lo hace. Pero hacerlo así en oración y hacerlo en silencio, con temor reverente, aquel que tenía toda la autoridad, aquel que tenía toda la doctrina perfecta para acabar con todos los mentirosos, Él no lo hizo así. ¿Él cómo lo hizo? Con lágrimas. Él lo hizo con lágrimas. Lo hizo con lágrimas, con súplicas, al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué dice que sucedió? Por sus lágrimas, sus ruegos, ¿qué dice que sucedió? Fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y wow, esto me impresiona, porque dice que aún él, como hijo, aprendió la obediencia. Porque una cosa es estar en su trono de gloria sin haber sido revestido de limitaciones y de la carnalidad nuestra, allá estar en nuestra carne y ya estar expuesto al sufrimiento y al dolor, eso es algo muy diferente. Entonces tuvo que aprender al estar en la carne a soportar el dolor, a soportar el rechazo, a soportar pues todo lo que un ser humano puede soportar. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Y esta palabra perfeccionado en el griego implica habiendo llegado a la meta. Eso implica la palabra en el griego. Habiendo llegado a la meta. Habiendo llegado a la meta de su vida. ¿Cuál es la meta de tu vida y de mi vida? ¿Cuál es la máxima manifestación de virtud que podemos demostrar? ¿Cuál es el máximo fruto del Espíritu? ¿Cuál es? El amor. Ese es el máximo fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que Él llegó a la meta del amor? Ninguno tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los que ama. Nadie tiene mayor amor. Y no murió por sus amigos, murió por sus enemigos. Murió por los que le hicieron mal. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo llegado a la meta, por eso también el apóstol Pablo dijo las mismas palabras cuando estaba a punto de morir. ¿Cómo murió Pablo? ¿Murió Pablo en Beverly Hills o murió allá en las islas griegas, acá en
en un chalet ahí en Atenas o en alguna de las islas ahí en Corinto. O sea, ¿cómo murió el apóstol Pablo? Estamos hablando de un hombre intelectual, estamos hablando de un hombre preparadísimo para su época. Estamos hablando de un hombre que pudo vivir perfecto, sin ningún tipo de limitación económica en ningún sentido. ¿Y cómo murió? Murió solo, preso y, según la tradición, decapitado por el emperador Nerón. Así murió. Todo lo que hizo, todo su trabajo, todos los discípulos que hizo, todos los viajes, todas las comunidades, todo lo que hizo, al final de su vida, desde su perspectiva, él dijo: todos me dejaron. Amando más este mundo, todos me dejaron. Solamente Lucas está conmigo. Imagínense tantos años de trabajo, tantas desveladas, naufragios, todo. Ahí el rey, el gobernante de la isla donde se hundió, ¿se acuerdan? El rey de Malta y muchísima gente, Lidia, toda la gente que se benefició de su ministerio, ¿dónde estaban en ese momento? Dice: todos me dejaron. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo vemos de eso? Moisés, el heredero al trono de Egipto, adoptado por la hija de Faraón, deja toda esa riqueza, deja toda esa honra, se identifica con un grupo de esclavos por la promesa de la tierra prometida y a la mera hora de la hora ni siquiera entró a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que tú llegues a un punto de, ¿sabes qué? Ok, aquí yo no veo ningún resultado, no veo nada claro, no veo ningún fruto, pero terminé la meta, acabé la carrera, entregué mi vida en servicio por muchos. Entregué mi vida para dar esperanza a la mayor cantidad de gente posible. Y si Pablo hubiera tenido la visión, ¿ustedes creen que Pablo alcanzó a tener la imaginación, la visión, cuando estaba en la cárcel diciendo: todos me dejaron, y a lo mejor en algún momento dudó y dijo: quizás no valió la pena, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ¿para qué? ¿Ustedes creen que él tuvo la visión o en su sueño más guajiro se imaginó que un día a 2000 años de distancia, en todas partes del mundo, con dispositivos electrónicos como se iban a estar difundiendo sus palabras a la velocidad de la luz en todo el mundo? ¿Ustedes se imaginan eso? Si eso sucedió con Pablo, que no había todos estos recursos que tenemos ahora, ¿qué crees que podría suceder si tú y yo seguimos el exacto ejemplo de Pablo? Con todos los medios que tenemos didácticos. ¿Tú te imaginas lo que podemos lograr? Si él cambió la civilización, realmente dicen los historiadores que el mundo occidental no sería el mismo si no fuera por la influencia del apóstol Pablo. Lo que más ha influido la manera de pensar de Occidente, la cultura judeocristiana, es las cartas de Pablo. El hombre más influyente de Occidente de toda la historia. ¿Ustedes se imaginan eso? Así que, ¿vale la pena o no vale la pena sembrar nuestra vida para el Señor? Aunque a lo mejor sea con lágrimas, sea con sufrimiento, sea con aflicciones, ¿vale la pena o no vale la pena? Y habiendo sido perfeccionado, habiendo llegado a la meta, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor. Si Él es el autor y nosotros lo único que nos dedicamos es a transmitir su mensaje, entonces nosotros ¿qué somos? Si Él es autor, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos? Pues somos, iba a decir, pero no, se me hace que esto es incorrecto, iba a decir que somos coautores, pero no podemos ser coautores. Más bien, difundimos el mensaje más importante de la historia. ¿Qué mensaje puede ser más importante a difundir
que el mensaje de lo que Él hizo. ¿A qué podríamos dedicar nuestra vida más importante que a eso? Eso no quiere decir que, y ayer lo veíamos en el grupo de jóvenes, eso no quiere decir que todos seamos maestros de la Biblia. Eso no quiere decir. Quiere decir que, una vez más, cada quien tiene diferentes dones, diferentes llamamientos, diferentes talentos, pero quiere decir que en el talento, en el área que te estés desarrollando, que ahí en esa área utilices esa área simplemente como un medio para difundir el mensaje de Yeshua el Mesías. Ahí Lendo en el gobierno, Fer cada vez que va a arreglar a un carro, Chava y Gretel cuando van al otro lado, con cualquier persona con quien ellos tengan interacción, los chisings en la música, en fin, imagínense si abarcamos todas las áreas en las que el ser humano se desarrolla. Si en cada área en las que estemos, en el área de las artes, de los deportes, de la administración pública, si en cada área de la sociedad existe una persona encargada de transmitir el mensaje de Yeshua, ¿será que tendríamos el potencial de hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Nuestra labor es estar sembrando con lágrimas, y una vez que sembremos con lágrimas, entonces vendrás a ser partícipe de difundir este mensaje de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Y aquí está un versículo contundente para aquellos que dicen que la salvación nada más es así por decir, sí, creo en Jesucristo, ya confieso que Jesucristo es mi Salvador, ya, gracias, luego nos vemos. Este versículo está contundente. ¿Ve lo que dice este versículo? ¿Para quién es la salvación? La salvación no es para todos. Esto generalmente se dice que la salvación es para todos. Pero este versículo dice que la salvación no es para todos. ¿Qué te parece? ¿Habías oído eso? ¿Habías pensado eso? La salvación no es para todos. ¿Para quién es la salvación? Léelo tú mismo para que veas que no te lo estoy inventando yo. ¿La salvación es para quién? Para los que le obedecen. Para los que le obedecen. ¿Y qué pasa con los que no le obedecen? Los que no le obedecen están destituidos, están fuera. Ok, ¿me estás entonces diciendo que la salvación es por obras? ¿Ustedes qué creen? No se los voy a contestar yo, voy a dejar que se los conteste el apóstol Pablo. No son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Ahora, ¿en qué sentido no es mi mérito? ¿En qué sentido no es mi mérito? Porque si fuera por mis obras tendría yo de qué gloriarme, tendría yo de qué presumir. Mira, Señor, lo que hice te he obedecido, entonces me debes la salvación porque yo te he obedecido. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo gloriar ni presumir de la salvación? ¿Por qué yo mismo no podía presumir de que obedecí y obtuve la salvación? ¿Por qué? Porque ¿quién preparó las obras? ¿Quién preparó las obras para que yo pudiese ser salvo? Él las preparó. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no por tus obras humanas que a ti se te ocurran. O sea, no porque, bueno, pues me voy a portar bien a mi manera. No. No es por tus obras humanas. Porque dice, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, Él nos dio el medio de la salvación. Él nos dio la vida. Cuando dijo, he aquí pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. ¿Cómo dijo que era la bendición? Escuchando mi voz, obedeciendo mis mandamientos. Son vida, son refrigerio para tus huesos. Escoge la vida. Pero si te endureces y dices no, y si crees que andarás en la dureza de tu corazón, ¿qué dice? Pues entonces ya no hay opción.
Así que llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melech, Tzedek, Melech, rey, Tzedek, justicia, rey de justicia. Y acerca de esto, y más adelante va a hablar del tema de Melquisedec, nos va a explicar un poco el sacerdocio de Melquisedec. Y dice en el verso 11, acerca de esto, acerca de este sacerdocio de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿a quién le está diciendo que ya deberían ser maestros y que todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos, los principios básicos de la fe? ¿A quién se le está diciendo eso? A los hebreos. ¿Por qué a los hebreos se les dice, oigan, a estas alturas ustedes ya deberían de ser maestros y hay que volverles a enseñar? ¿Por qué les está diciendo eso? ¿Por qué creen? ¿En qué año se escribió esta carta? ¿En qué año se escribió la carta a los hebreos? Más aproximadamente antes del año 70 después de Cristo, ¿ok? ¿Cuántos años habían pasado desde que recibieron la palabra de Dios, desde que recibieron la Torá? ¿Cuántos años habían pasado? ¿En qué año fue entregada la Torá más o menos? Alrededor de 1500 años antes de Cristo. O sea, llevaban alrededor de 1560, alrededor de 1600 años con la Torá. 1600 años con la Torá. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para tú aprender? A ver, vamos a ser así objetivos. ¿Cuánto tiempo tú y yo necesitamos para saber como no todos los detalles y todas las profundidades de la Torá? Para eso no nos alcanza, te aseguro, toda la vida. Pero para saber los aspectos ya básicos de la Torá, de los mandamientos, de lo que hay que guardar, del estilo de vida. A ver, comunidad de Tijuana, ¿cuánto tiempo les ha tomado pues ya empezar a cambiar y adoptar un estilo de vida pues lo más apegado posible a la cultura divina, a los mandamientos que dio Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te gusta? Un año. ¿Cuánto tiempo Yeshua estuvo con sus discípulos? 3 años. ¿Ustedes creen que en 3 años Él les enseñó lo que tenían que saber? 3 años. ¿Cuánto llevan ellos? 1500 años. Dice, oigan, no inventen, ustedes ya deberían ser maestros en estas cosas. Y es necesario volverles a enseñar. ¿Por qué? Porque si analizamos la historia del pueblo de Israel, ¿qué sucedió una y otra vez? Un mandamiento tan sencillo, y ahí vemos la naturaleza del ser humano. Qué difícil es para el ser humano tomar instrucciones. Pero ¿por qué será tan difícil que sigamos instrucciones? Cuando tú recibes y vas y compras un mueble, no sé si te ha pasado, un mueble de estos que venden en caja y que están así todos desarmados y que viene una hojita y que te dice, a ver, primero cuenta las piezas a ver si están completas. Primero ve cuántos tornillitos y cuántas tuerquitas y ponlos así ordenado. Y mira, estas son las herramientas que vas a necesitar. Y todo te lo tiene así súper ordenadito. Pero seamos sinceros, ¿y qué trabajo nos cuesta? A ver, así como dice así el instructivo. Dice que te pongas un tapetito en el piso para que no se lastime la tabla esta. Y a ver, síguelo así tal cual. Nuestra tendencia es, no, tengo prisa. A ver, rápido, ya, agarra el tornillo, ya la pieza. No tengo unas pinzas de esas. A ver, aquí con la mano y aquí con una. Y ahí improvisamos. Y sobre todo como hispanos, sobre todo como mexicanos, wow, qué difícil es seguir instrucciones. ¿Y qué pasa? Ya te aventaste 2 horas armando
el mueble y ya lo dejas todo y lo empiezas a ver y lo ves todo chueco y dices, híjole, no, como que así no era. Y ahora lo tienes que volver a desarmar y hasta después ya empiezas ahora sí a seguir las instrucciones. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil para un niño seguir su tarea, poner ahí su hojita de la tarea que le dejó el maestro y a ver, paso 1, paso 2, paso 3? Ya terminé, me tardé menos tiempo. ¿Por qué? Porque en la prisa, en la urgencia de que no tengo tiempo, ya rápido, lo voy a hacer rápido, a la mera hora terminamos tardándonos más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron 1500 años? ¿Por qué? Y todavía no eran maestros, porque no seguían instrucciones. Y otra vez les caía y les iba mal, sigan instrucciones. Bueno, sí, y otra vez no siguen instrucciones, hasta que llegó un punto en la historia de Israel que ya sabes que estoy harto de las instrucciones, quememos todas las instrucciones, no quiero más instrucciones. Hubo una época en el pueblo de Israel que quemaron todos los libros de la ley. Ya no querían tener más instrucciones. Si no es porque providencialmente, milagrosamente, Dios hizo que alguien guardara un rollo ahí y lo escondiera en algún lugar del templo, ya no tendríamos instrucciones actualmente. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese sido de la humanidad si no hubiésemos tenido ya escrituras? Si teniendo escrituras, esto es una torre de Babel, si teniendo escrituras cada quien le interpreta y cada quien le hace como se le da la gana, ¿qué sería si no tuviésemos escrituras? Es de los grandes cuestionamientos que yo siempre me hice con respecto a tantas diferencias de religión. Decía, bueno, si hay una sola Biblia, ¿qué tiene de complicación que se siente el cristiano, el católico, el judío, todos se sienten así en una mesa redonda? Y así con mucha amabilidad, con un cafecito, todos. Y a ver, vamos a platicar de la Biblia. Pero a ver, no es lo que tú creas, no, tampoco es lo que tú creas, no, es lo que dice aquí. A ver, esta palabra, verdad. A ver, sácate tu diccionario. A ver, en hebreo, ¿cuál es la palabra verdad? Es esa, ¿ok? ¿Qué dice? Estamos todos de acuerdo que verdad es lo que dice aquí el diccionario y no lo que tú se te ocurre y a ti se te ocurre y a ti se te ocurre. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ok, sigamos. Fe, ¿qué es fe? A ver, veamos el diccionario. Y así, todos de acuerdo. Pero no. Sacas el diccionario, sacas las herramientas para indagar en las raíces, en el origen de las palabras y no, eso no me salgas, no, es como yo digo. ¿Qué es la canción? Estás judaizando. Oye, ¿qué es la canción? Pero ¿por qué nos podemos seguir una simple instrucción? ¡Qué barbaridad! Entonces, dice, debiendo ya ser maestros, otra vez les tengo que enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles serán los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Ustedes cuáles creen? Pero todavía más allá. Ok, la Torá. Pero ¿cómo vas a entender la Torá? ¿Con tu Biblia Reina Valera, Nueva Versión Internacional, King James? O sea, ¿cómo vas a empezar? ¿Cómo se empieza con los niños hebreos para después de enseñarles las escrituras? ¿Cómo se empieza? Se empiezan con las letras. Mira, esta es la Aleph. La Aleph es como un torito. El torito, ¿qué representa? La fuerza, la fortaleza. Es un torito, la Aleph. Y a ver, ¿quién se aprendió la Aleph? Y así se enseña a los niños en ese contexto. Se les dan las letras en forma de dulce o en forma de una galletita y se le pone miel. Y a ver, ¿te aprendiste la Aleph? Cómete la galletita con miel. Qué rica sabe. Sus palabras son como la miel que destila del panal. Así se le enseña a los niños en las comunidades ortodoxas. Así dice la halajá judía que hay que enseñarle a los niños. Ahí, empezar letra por letra. Ahora la bet. A ver, ¿la bet qué es? Mira, la bet es como una suká, como una cabañita, como una tienda de campaña. La bet. La gimel, dalet, y así te vas. Entonces, ya cuando llegues a formar palabras, ahora vamos a formar palabras, ¿ok? 2 letras juntas. A ver, la Aleph, la Bet.
Aleph es el torito, la fuerza, la fortaleza. Bet, que es la casa. Ab, que es la fuerza, el líder de la casa. Ab. ¿Cómo se dice papá? Ab. Abba. Abi. Eso es. Y así, palabra por palabra, hasta que llega un momento en que te das cuenta que la escritura es bastante sencilla. Pero tuviste que ir rudimentos, palabra por palabra, letra por letra, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que llegues a entender. Pero ante toda esta ensalada que tenemos, ante tanta Babilonia, ante el pueblo no fue obediente a aprender así, con cuidado, línea por línea, renglón tras renglón, como la música. ¿Cómo vas a poder tocar una sinfonía si primero no aprendes la clave de sol? Y a ver, estos símbolos, ¿qué significan? Tienes que ir símbolo por símbolo hasta que puedas tocar una sinfonía. Y una vez que ya conoces esos rudimentos, ahora sí, puedes empezar a recibir alimento sólido, conceptos más complejos, combinaciones de esta palabra aparece aquí y tiene una relación con esta otra palabra que aparece acá. Ok, ahora ya puedo conectar los pasajes. Ya entendí la conexión. Wow, y entonces te puedes empezar a maravillar con eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pueblo ya no aprendió así? Porque como no recibió esta enseñanza sistemática, poco a poco, instrucciones, ¿cuál fue la consecuencia? Tuvieron que ser llevados al exilio, y al ser llevados al exilio aprendieron otras lenguas, olvidaron la lengua original, se confundieron con las religiones y las culturas circundantes, y entonces ya todo está confundido. ¿Y ahora qué hay que hacer? Otra vez volver a los rudimentos, a los principales elementos. Y dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y es increíble que sin saber estas cosas sólidas, básicas de la palabra, del idioma, etcétera, hay ahora gente que recibe doctorados en teología y ni siquiera sabe leer la palabra en el idioma original. Y ya tiene el super diploma y el super título de doctores y ya están haciendo doctrinas basadas en traducciones. Imagínate ser una doctrina basada en una traducción. Es un disparate. Y entonces, ¿qué dice? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿te gustaría tener tus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal? Discernir es hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te gustaría que cada vez que tengas que tomar una decisión, de inmediato, sin estar ahí como que preguntándote, ahí quitándole los pelos a una margarita, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Me quiere? ¿No me quiere? En vez de estar así con la margarita o echando volados o a ver, Señor, dame una señal, ¿te gustaría sin tanto rollo andar preguntando consejo a todo mundo? ¿Te gustaría que cualquier decisión que vayas a tomar en la vida, decir, esto está bien y esto está mal, esto es voluntad de Dios, esto no es voluntad de Dios? ¿Te gustaría tener esa rapidez de respuesta en las decisiones de la vida? ¿Te gustaría? Bueno, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo podemos tener discernimiento del bien y el mal? ¿Qué nos capacita para tener discernimiento del bien y el mal? Romanos capítulo 2. Estamos por cerrar. Romanos capítulo 2. Aquí vamos a ver la clave para aprender a hacer diferencia entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, la luz y las tinieblas. Esta va a ser la clave para que no tomemos ni una sola decisión equivocada en la vida. Romanos 2. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Fíjate lo que dice. Aquí nos va a dar la clave para saber cómo discernir el bien y el mal.
Verso 17, Romanos 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te apoyas en la Torah, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorias en Dios, te jactas, presumes de Dios y conoces su voluntad. Fíjate lo que dice, y conoces su voluntad. ¿Cuántas veces no anhelamos conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no estamos orando y Señor, muéstrame tu voluntad? Aquí dice, ¿quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién? El judío. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios. Y si conoces la palabra de Dios, ya sabes cuál es su voluntad. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. Ya se da por hecho que si tienes la Torah, ya conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahí está la clave. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Porque no nada más se trata, escúchalo bien, no nada más se trata de conocer y de discernir entre lo bueno y lo malo. A veces eso es relativamente fácil. A veces es relativamente fácil decir, no, esto está mal, esto está bien. Eso es relativamente fácil. Lo que es más difícil es discernir entre lo bueno y lo mejor. Sí está difícil. Cuando tienes muchas opciones y todas son buenas, pero bueno, ¿cuál será la mejor de todas? Ahí sí está complicadísimo. Ya estamos en la noche desvelándonos. ¿Cuál será la mejor decisión? Bueno, ¿quieres saber decidir rapidísimo? Si eres experto en la Torah. Vas a tomar siempre la mejor decisión. Así que, volviendo a Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como por medio de la Torah. Estás familiarizado con la Torah, ya sabes discernir entre el bien y el mal. Ahora, dice, el alimento sólido es el que ya es experto en eso. Ahora, ¿te gustaría saber cuál es el alimento sólido? ¿Quieres saber en qué consiste realmente el alimento sólido de la Torah, de la palabra? ¿Quisieras tú ya empezar a ser alimentado por el alimento sólido? ¿Quieres saber cuáles ya las profundidades y el alimento más fuerte? Así les voy a decir para que me imite Naomi. Ahora sí quieren saber lo fuerte, les voy a decir algo muy fuerte. ¿Saben cuál es el alimento sólido? No se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque todo esto es solo un preparativo para el alimento sólido, Señor. Ya han pasado muchos años y a estas alturas, después de tanto tiempo de conocer tu palabra, ya deberíamos ser maestros también nosotros. Señor, líbranos de que se nos reprenda como tú reprendiste a tu pueblo a través de esta carta, de esta misma manera, diciéndonos que deberíamos de ser ya maestros, deberíamos de ser ya expertos en discernir el bien y el mal, Señor, y que por negligencia, por nuestro pecado, por nuestra necedad, nuestro orgullo de ser duros de corazón, de no seguir instrucciones, tengamos que volver a empezar desde el principio. Señor, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo te ruego que nos prepares. Prepáranos para que en estos días tú nos puedas por lo menos mostrar en qué consiste el alimento sólido. Por lo menos muéstranos de qué se trata el alimento sólido de tu palabra, Señor. Y que el resto de nuestra vida nos dediquemos a meditar, a rumiar el alimento sólido, para que por él crezcamos para salvación. Lo rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.